Hola amigos, bienvenidos a Galletas Alegra. Hoy vamos a hacer una galleta para Día de Muertos. En este caso es una Catrina, encontré el dibujo por Pinterest, un dibujo alucinante y estaba pensando en la manera de hacerlo. Quería hacerlo en glasa, pero me parecía un dibujo muy complicado, con muchos detallitos pequeños y va a ser demasiado complejo para hacerlo. Entonces he decidido utilizar una de las técnicas que más me gustan, que es pintar con los colorantes comestibles como si fueran acuarelas. Para eso lo primero que vamos a hacer, bueno, he preparado la plantilla, os dejo aquí arriba los vídeos sobre hacer plantillas, cómo podéis hacerlos de esta manera o también con los cartones de las cajas de leche o de jugo, para que sean resistentes y podamos cortar las galletas y nos queden unos bordes perfectos. Podéis ver los vídeos, así tenéis esos tips para que las galletas queden genial. Como vais a ver, van a aparecer como cortadas con cortador y además os va a resultar realmente fácil y muy rápido de hacer. De tal manera que yo he llegado a hacer bastantes galletas con esta técnica seguidas, ¿no? A veces dices, bueno, si voy a hacer una, no, muchas galletas las puedes hacer porque realmente cortarlas con estos tips es realmente cómodo. Bueno, una vez que tenemos la galleta, la he cubierto con glasa blanca, glasa de consistencia media. También tenéis los vídeos sobre distintas formas de hacer la glasa. Y bueno, pues eso es como muy básico, os lo enseño en muchos vídeos. Entonces quería pasar a enseñaros primero la forma en que vamos a calcar el dibujo. Por un lado he cogido papel vegetal, puede ser el papel este de horno, o si encontráis un papel vegetal que es un poquito más fuerte que venden en papelerías, en España se llama papel cebolla, es muchísimo más resistente y encima lo podemos guardar para para futuras ocasiones. Lo que he hecho es, por un lado, he calcado el dibujo con un rotulador permanente de punta fina, tengo todo el dibujo calcado y ahora por la parte de atrás lo estoy calcando con lápiz. Os comento siempre, yo siempre veis que lo hago con rotulador, pero bueno, os comentaba que se podía hacer con lápiz. He buscado un lápiz no tóxico, este es uno típico que usamos en España de la marca Stader, hay muchos más, podéis buscar por internet, dicen que tienen nada, no tiene toxicidad. Entonces lo vamos a remarcar todo muy bien, veis, lo estoy pasando súper bien con la punta no muy fina del lápiz, precisamente para que nos quede bastante el grafito en la hoja y así nos quede muy bien el borde. ¿Veis? Repasamos todo fenomenal con el lápiz, lo ponemos sobre la galleta, ya otra vez con lo que está pintado el lápiz encima de la galleta y con mucho cuidado de que no se nos mueva la hoja, vamos a repasar todo el dibujo. Y como veis con el lápiz se ve genial, se ve a veces hasta muchísimo mejor que con muchísimos rotuladores. Siempre además se ve mejor de lo que vosotros lo veis porque siempre a través del vídeo pierde un poquito de calidad. De todas maneras, las partes que veo que no se ven demasiado bien lo voy a repasar porque una vez que empecemos con los pinceles a veces resulta más difícil estar con el pincel en la mano y mirando el dibujo para ver por dónde voy. Así tenemos una guía y nos va a quedar el dibujo fenomenal. Aparte que el lápiz nos va a hacer de base de todo el dibujo, aunque luego lo voy a repasar un poquito con negro, ¿de acuerdo? Un poquito los bordecitos como tiene el dibujo original, pues lo voy a repasar, ¿veis? Un poquito, e incluso le voy a hacer un poquito los dibujos del pelo, que son realmente súper chulos. ¿Veis? Repasamos un poco. Esta técnica la verdad es que es maravillosa. Sí os comento que no os he dicho antes, pues un poquito porque iba el vídeo un poquito más rápido, sabéis que siempre os lo pongo un poco más rápido para que no suela durar demasiado, porque esta galleta, por ejemplo, de hacer es relativamente lenta, es muy entretenida, a mí me divierte mucho, me relaja, por eso me encanta y estoy deseando que os animéis a probar esta técnica, así como hacer galletas decoradas en general, porque realmente es muy relajante y a mí lo que me da rabia realmente es que no suelo tener tanto tiempo y entonces siempre ando a medias y con ganas de hacer muchas más galletas de las que hago y por supuesto enseñároslas para que practiquéis. Bueno, una vez que veis que tenemos el dibujo terminado en lápiz, lo que hago es, cojo este aparato de plástico, es realmente para flores, es para secar flores, pero me resulta súper bien porque tiene un montón de cuenquitos. Entonces, en estos 4 primeros de arriba he puesto alcohol blanco, yo estoy utilizando vodka, cualquier alcohol blanco de cierta graduación, que sea transparente, quiero decir. Y en el cubilete del medio voy a ir poniendo un poquito de colorante, muy poquito, colorante comestible, de acuerdo, el que usamos para teñir la glasa, que suelo usarlos en gel. Ponemos un poquito, aclaramos el pincel en el cubilete del alcohol y veis que enseguida se queda teñido. Ahora, ¿en qué consiste pintar con pincel? Bueno, estoy utilizando pinceles finos. Algunos son de especiales de repostería, pero como no encontraba demasiado finos, los he comprado de muy buena calidad en una papelería y los dedico obviamente solo para esto.
limpiamos súper bien con alcohol y ya los podemos ir utilizando. Entonces, ¿en qué consiste? Veréis, no se puede pintar con la pintura directamente. Necesitamos estar humedeciéndola en alcohol, como cuando hacemos con acuarela, que vamos humedeciendo en agua, y funciona igual que la acuarela. Si utilizamos mucho agua, en este caso mucho alcohol, queda muy clarito, y si utilizamos más la pintura, pues nos va a quedar más oscuro. Pero siempre, siempre, siempre vamos a escurrir súper bien el pincel. ¿De acuerdo? Como veis, muchas veces voy saltando. Si necesito más oscuro, toco unto un poco en la parte de la pintura que está pura, pero siempre voy humedeciendo primero, ¿veis? Un poquito donde el alcohol. Y cuando quiero así más clarito, pues le voy utilizando solamente en la parte del alcohol, pero siempre, como os digo, escurriendo muy bien. Si humedecemos, se nos van a hacer agujeritos en la glasa, ¿de acuerdo? Se nos va diluyendo la glasa, entonces nos va a quedar feo. También no sé si será a veces cuestión de la calidad o el tipo de glasa que utilizamos, que se hacen más o menos agujeros, porque normalmente tiene que resistir. Es más, lo podríais hacer con agua. ¿Cuál es la diferencia de hacerlo con agua? Que tarda muchísimo más en secar, así que hay que hacerlo con mucho más cuidado, no se nos vaya a estropear, y tenemos que escurrir muy bien también para no ponerle humedad a la glasa. ¿Veis? Voy jugando, voy entonces haciendo los dibujos que voy viendo, un poquito más claro, un poquito más oscuro, en función de la parte que vaya haciendo. ¿Veis? La pistola, pues un poquito. El vídeo está grabado rápido, ¿de acuerdo? Con lo cual, o sea, lo veis, lo he acelerado, con lo cual lo veis como que voy a toda velocidad. No voy tan rápido, pero también es verdad que la práctica os va a dar más soltura a la hora de hacerlo. Vamos haciendo por partes, luego iremos volviendo, para cada color un pincel diferente, ¿de acuerdo? Si no, los limpiamos súper, súper bien, asegurándonos que no queden restos de pintura para que no nos estropeen la pintura. En el pelo, como veis, tiene la mayor parte del pelo el brillo blanco, entonces lo que le voy a hacer primero es como pintarlo todo, todo de gris, ¿de acuerdo? Hago el gris, pues simplemente, como veis, estoy tomando solamente un poquito de humedad del alcohol que está en el que he limpiado el negro, entonces está como muy negro, pero como es solamente alcohol, pues nos queda de este tono tan claro. Veréis que luego, cuando quiera ir haciendo las líneas y repasando las líneas, mira, os lo pongo más de cerca para que lo veáis mejor. ¿Veis? Siempre escurriendo fenomenal, y cuando quiero hacer las líneas ya, pues me voy a la pintura, ¿de acuerdo? Y por supuesto a veces pues tengo que ir humedeciendo. Os voy a separar un poco, que si no, no veis ni cómo cojo no me cabe en el cuadro cómo cojo un poquito la pintura. ¿Veis? Ahí voy. Cuando necesito, humedezco un poquito la punta del pincel con el alcohol, porque si no, como os decía, no resbala. Veréis que enseguida, en cuanto empecéis a practicar, vais a ver cómo notáis cuando vas necesitando. Por eso veis que humedece muchísimo, y os decía que era lento de hacer este tipo de galletas, pero un poquito por eso, ¿de acuerdo? Hay que estar continuamente cogiendo pintura, un poquito de alcohol, un poquito de pintura, y vamos detallando. Pero como tenemos todo el dibujo en lápiz, como veis, es súper fácil ir siguiendo todo el dibujo. Se utiliza muy poquito colorante, con lo cual vais a ir poniendo muy poquito colorante, y vamos a ir añadiendo un poquito, pero casi, como veis, es que es manchar la punta del pincel del mismo colorante, y vamos añadiendo un poquito más, ¿de acuerdo? Y el alcohol, pues ahí sí, si veis que a veces yo utilizo hasta 2 cubiletes para el mismo tono, porque a veces cuando necesito un color todavía más claro, pues añado más alcohol en otro, y entonces dejo el alcohol como muchísimo más clarito si necesito un color más claro. Lo veréis en otras galletas que he hecho, porque en este caso con 2 cubiletes por color me ha sido suficiente. Vamos al rojo para pintar la rosa, y entonces, como veis, pues simplemente mancho, pongo aquí en el alcohol, limpio el pincel, y le vamos a dar primero una base, sobre todo así pues de alcohol. No vamos a cubrir todo, porque veis que tiene alguna parte como un poquito blanca, y vamos poquito a poco rellenando con mucho cuidado. Mira, ahí se me ha escapado al hacer el dibujo, me he dado cuenta que tiene por ahí un poquito más de pelo. Lo vamos pintando y vamos cogiendo un poquito más de rojo, un poquito, hemos puesto al principio así como un poquito más clarito, y luego ahora pues ya le voy retocando un poquito más los tonos más oscuros. Aquí le vamos a hacer también los labios, que mira, ahora me he dado cuenta al ver cómo lo voy haciendo, que no le he puesto luego el brillo blanco en el labio. Bueno, en otra ocasión os lo añado y os lo pongo. Lo he hecho en algún otro, como os enseño cómo podéis hacer brillos blancos para pintar sobre la galleta.
Aquí estoy utilizando un amarillo, es un amarillo dorado de Wilton, como veis un poquito de colorante, un poquito de alcohol, y vamos pintando también las trabillas que tiene y la hebilla del cinturón. No tiene, la verdad es que no tiene mayor misterio, ¿vale? El pintar, os animo a que lo hagáis, es muy divertido, es muy rápido, porque además el problema para mí que tiene la glasa muchas veces es que hay que estar preparando un montón de colores, vas mezclando, vas añadiendo agua para hacer la fluidez adecuada. Y al final, por ejemplo, como aquí veis que ya así a lo tonto estamos utilizando pues 4, 5, 6 colores, y nos obligaría a ir preparando glasa para 6 colores, mezclando. Bueno, esta técnica me gusta muchísimo también porque es eso, es muy rápida. Os la he enseñado varias veces y os seguiré enseñando más porque realmente me encanta. Una cosa sí que os quiero comentar. Como veis, ahora esta es una de las partes entre comillas más complicadas, que es hacer líneas muy finas. Entonces, por una parte, la clave, yo he buscado, como os comentaba antes, en una papelería los pinceles más finos que he encontrado. Estos son de la marca Van Gogh, y por lo que me explicaban, los números más bajos es el número más bajo sería el 0. Pero incluso dentro del 0 tienen hasta 5 ceros, que este es el caso del pincel que yo estoy utilizando. Y también os comento que además de que el pincel sea fino y tenga así el pelo, al final termina como un poquito más en punta, es importante poner el pincel bastante vertical, ¿de acuerdo? Así le vamos pintando simplemente con la punta. Prácticamente no lo apoyamos, o sea, simplemente es un poquito con la punta para que nos quede súper fino. Esto es como hacer lettering, ¿no? Que aprietas un poco más, nos sale grueso, un poquito menos, nos sale la parte fina, pues aquí sería lo mismo. Y veis qué líneas más finas es capaz de hacer, que casi ni los rotuladores de punta fina consigo hacer estas líneas. Bueno, vamos ya terminando. Mira, le voy a hacer la culata del revólver, de la pistola en marrón, y un poquito esta parte del traje. Este marrón, mira, le he puesto en principio en un marrón castaño, pero me estoy dando cuenta de que le va a quedar un poquito claro. Entonces le vamos a añadir, ¿veis? Un poquito de brown. Brown es como decir chocolate, es un marrón chocolate, y le vamos añadiendo, ¿veis? Le podemos un poquito más de intensidad, humedeciendo el pincel y utilizando pues un tono un poquito más fuerte para que destaque. También le voy a pintar el cinturón. El cinturón tiene las balas puestas en el dibujo. Aquí no se las voy a hacer porque la galleta la he ajustado demasiado y entonces, como veis, no me queda así como mucho espacio para hacerlo con detalle, así que dejo simplemente el cinturón. Y bueno, ahora como veis ya solo nos quedarían los detalles que tiene. Casi no lo podéis apreciar en el vídeo, tiene unos detallitos pintados en la cara, bueno, un poquito el brillo en la camisa de los pliegues, pero luego tiene así unos dibujos hechos en la cara, y luego tiene también los dibujos que se perciben mucho mejor en la chaqueta de rojo. Entonces, como veis, el pincel, con estos pinceles tan sumamente finos, dibujas estupendamente, y por supuesto muy poca humedad, porque escurrimos muy bien el pincel, porque también el alcohol hace que se nos expanda la pintura y ya no nos va a quedar tan fina. Entonces es muy importante también que el pincel esté súper bien escurrido y con bastante pintura. ¿Veis? Por ejemplo, aquí en el rojo, para hacerle el borde de los ojos, lo extiendo súper bien, o aquí los dibujos, extiendo no, perdonad, o sea, quito mucho la humedad, simplemente un poquito para que me mueva el pincel, o sea, me deslice el pincel, pero sobre todo pincel, vamos a utilizar la pintura pura para poder hacer los dibujos. Y bueno, ya estaría. ¿Veis cómo nos ha quedado? Yo creo que ha quedado súper bien, es una galleta muy bonita, que si os gusta, pues espero que os suscribáis al canal, que me dejáis un like, que compartáis con vuestros amigos que les gusten las galletas decoradas, y por supuesto que me dejéis en comentarios todo lo que queráis, de qué queréis que haga, alguna duda, lo que vosotros queréis, estoy encantada de responderos. Y como todos los días, un besote gordote y hasta el próximo vídeo.